el TI ya que se dice que es en el bushing, ¿no? Que está puesto ya en los bornes del transformador, ¿no? O sea que es como que a partir de ahí entraría a ser como la zona de protección esta de acá, ¿no? O sea, es como que serían ya los bornes pero internos, ¿no? No del lado externo, sino del lado ya interno. Serían para una falla muy cerca o sea, de la cuba, o sea, en la conexión entre la cuba y el bobinado, ¿no? O sea, entre el bushing, que sería lo que pasa por la cuba, y el bobinado. Por eso acá es como que si hay una falla en ese lugar, es una corriente muy alta, ¿no? Y más en 132 kilovolts. Después, bueno, tenemos la parte de 13, que sería la salida, que muchas veces en lo que es las subestaciones, el TI está puesto en la celda, o sea que ahí sí ya tenemos un tramo de protección, que por un lado, que después vamos a hablar, es el tema de hoy un poco, si es que logramos, es las protecciones del transformador, ¿no? El diferencial cubre al transformador y al cable, ¿no? Porque si los TI están acá en la celda, el cable estaría protegido como parte de una falla en el transformador, ¿no? Sería como una falla, está dentro de la zona de protección del diferencial. Y después tenemos el tramo de cable, que tenemos que no hacer cierre, tenemos acá el maximal, y después la parte de línea, que tenemos el reconectador con su equipo de control y protección. Después, por un lado, esto no sé por qué salió así, pero es medio raro que salga. No sé si ya lo corrigió Juan. Porque vos te diste cuenta que la curva esta, como que no es raro que sea así con esta. Es como que se mezcló la fórmula con alguna otra cosa, ¿no? Lo normal es que sean de este tipo, así como estas otras. Ah, o sea que la curva directamente es así. Ah, por eso estas curvas son medio raras las que tienen los reconectadores. Bueno, no la conocía. Entonces puede ser. Es así. Y bueno, parecería como que tiene un valor, como si fuera que tiene una mezcla de, de tiempo definido con una después de tiempo independiente, ¿no? O de tiempo dependiente en realidad, de tiempo dependiente a partir de por acá, así como que si aumenta mucho la corriente, disminuye el tiempo. Sí, o sea, se puede usar como para salvar el fusible, porque si los fusibles son estos, el tiempo operaría antes que el fusible, o sea, se podría llegar a operar, a salvar los fusibles. Después, correcta. O sea, lo que preguntan después es si se puede usar el mismo gráfico para las de fase que para las de neutro. Lo más conveniente sería que sí, porque las de neutro, si, o sea, la falla es monofásica, es como que la está viendo la protección o la función de neutro, ¿no? O sea, si fueran solo bifásicas o trifásicas,
sí, es como que entra la curva, solo la curva de fase. Pero cuando la falla es monofásica, entra la curva de neutro. Y es como que tiene que estar asociada también con las curvas de fase, por un lado. Pero se puede hacer, por un lado, separado, para hacer para verlo mejor, pero después estaría bueno hacer una comparación todas juntas. O sea, se puede hacer como una coordinación por neutro y después mezclarlas a todas. Después, acá si era necesario, la falta tierra. Una de las cosas que yo no sé realmente si el transformador de media baja es una de las razones sería esta, la de que el primario esté conectado en triángulo, ¿no? Porque una de esa manera, toda falla monofásica que tenga en el secundario la traduce con corriente homopolar del lado primario, ¿no? O sea, en el lado primario, para el cable, es como que no tendría corriente homopolar, ¿no? Entonces, yo la protección que ponga, o la protección que ve acá, o sea, todo el tramo no voy a ver fallas que estén del lado ya de baja tensión. O sea, eso por un lado, ¿no? Después, por el otro, es que el tema de usar la función de corriente de neutro, yo la puedo hacer más sensible que la corriente de fase, porque si el sistema está casi equilibrado, es como que no tengo corriente, o sea, o sea, supongamos que las tomas que están acá son todas trifásicas, entonces no voy a depender de la carga, ¿no? O sea, que otro menos independiza de la carga, en el caso así, y más teniendo un triángulo, ¿no? Como tiene todos los transformadores. Entonces, está bueno como para hacer que los tiempos para fallas monofásicas sean como más reducidos, ¿no? Porque es como que ya estoy seguro de que la falla está en en el cable o las derivaciones. Y por el otro, es como que conviene también distinguir, ¿no? Entre una falla monofásica y una falla bifásica o trifásica. Eso está bueno que se distinga para el operador, ¿no? Si en el caso de que esto después los equipos den alarmas al centro de control o mismo esta protección de acá de la subestación, no es lo mismo una alarma que operó la función de fase que si operó la de neutro, ¿no? O sea, es como que es para localizar un poco también qué tipo de falla es como que tuve, ¿no? O sea, en el cable porque si para la falla monofásica muchas veces puede ser que sean fallas fugaces, ¿no? Como estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, en vez de una falla ya bifásica o trifásica, ya puede ser que sea ya más franca, ¿no? O sea, que sea ya en un transformador o que se haya caído un poste o algo, ya esté haciendo un cortocircuito más franco. La función falla... esto, el tema de falla tierra o falla tierra sensitiva,
La falla tierra sensitiva muchas veces se utiliza, o sea, es cuando tenemos en el neutro, o sea, una resistencia o que hay. En el caso de distribución, así en una empresa como la de Denor, no tiene puesto a tierra los centros de estrella de los transformadores, ¿no? O sea, antes sí se usaba. Puede ser que en el caso de los generadores que tienen una tierra, un neutro, o sea, el centro de estrella del estator está puesto con una resistencia, una impedancia. Entonces ahí es como que las corrientes a tierra son como más bajas, ¿no? Entonces como que hay una diferencia notable entre una falla monofásica y la corriente que hay en una falla bifásica o trifásica. Entonces, lo que trae el relé es como que para las fallas a tierra sensitiva, por un lado es como que tiene un bobinado analógico, ¿no? O sea, de las entradas analógicas, como más sensible y como que a veces como es menor a la corriente nominal, ¿no? O sea, a veces como que hay que tener cuidado, como yo le había mostrado en otros días, que se pone en serie, ¿no? El bobinado de neutro con el bobinado de tierra sensitiva, porque si este es de una corriente menor, o sea, tal vez no soporte ante una falla la corriente de falla, ¿no? O sea, hay que tener cuidado de eso. Pero si eso no sucede, se pueden poner en serie y usar según cuál nos convenga por el umbral, ¿no? O sea, después lo que va a depender es que la de falla tierra sensitiva, tal vez el umbral sea más chico que el del falla tierra o falla o sea, residual, ¿no? Que sea un umbral mayor que el de falla tierra. Entonces, tal vez si necesitamos ajustar valores de corriente muy baja, nos conviene usar las funciones de tierra sensitiva. Y si ya las corrientes del umbral es un poco más grande, usar las funciones de falla tierra común. Y después es coherente usar la función de falla en la red dada por el trabajo práctico. Bueno, esto de la alta impedancia sería justamente cuando tenemos una reactancia de neutro o en los transformadores el centro de estrella tiene puesto una impedancia, ¿no? O, bueno, en el caso, pero ya sería indetectable si tenemos un triángulo, ¿no? Ya ahí ya sería muy alta impedancia, o sea que ya no tendríamos corriente de neutro. Bueno, no sé si más o menos contesta un poco lo que... bueno, el tema de los umbrales sería lo que nosotros llamamos, que decimos siempre niveles, ¿no? O sea, cuando mostramos en los relés que tenían, por ejemplo, 4 niveles y tenía el 51 de fase, por ejemplo, que tiene 2 niveles que son para poder poner curva, y el 50 que eran muchas veces que ya eran de tiempo fijo, ¿no? O sea, de tiempo independiente, ¿no? O sea, sí, es como, por eso lo que recomiendo, siempre recomendamos, es usar los manuales en inglés, ¿no? O sea, por eso lo vamos a repetir un montón de veces, esto, porque así en inglés esto de umbrales va a estar traducido o va a estar dicho de una forma
que en casi todos los manuales va a ser la misma, ¿no? O sea, como si fuera el nivel, ¿no? En inglés. En parte... Bueno, eso depende, o sea, la magnitud, el orden de magnitud de cuándo usar una o cuándo usar otra, va a depender del relé, o sea, del relé que tengas. O sea, el relé que tengas, vas a tener que mirar en el manual y ahí te va a decir el umbral, ¿no? O sea, te va a decir, bueno, los límites de que te podés usar la función de falla tierra sensitiva. Eso depende del manual. El manual es el que te dice, te va a decir en qué caso usar uno, en qué caso usar otro. Por eso, si uno necesita niveles bajos que estén dentro de los límites de la función de tierra sensitiva, usar el de tierra sensitiva, porque es como más, justamente la palabra lo dice, como más sensible a corrientes bajas. Y si no da ya el umbral, el umbral en realidad, los límites, usar el de tierra común, ¿no? O sea, sería un poco... No es que hay un valor en este caso, ¿no? En estos casos de que estamos haciendo este ejemplo, ¿no? O sea, después, por eso, para casos que tengamos tierras impedancias en los neutros, ahí ya, bueno, vamos a tener que usar sí o sí tal vez el de tierra sensitiva, porque ya ahí sí las corrientes van a ser muy bajas. Acá yo en el manual, en el libro, en la parte de sobrecorriente, a ver, ¿qué página? Vamos a ver qué es lo que dice acá. Acá está la parte de coordinar por... Acá dice un poco de eso de que no depende de la carga. Después, por otro lado, bueno, tenemos el caso del triángulo del transformador que no me produce corrientes homopolares, entonces puedo distinguir, o sea, si hay corriente de neutro, significa que tengo ya una falla en el cable o en alguna derivación o en la línea. Y entonces se puede hacer como una coordinación en neutro, en donde empezamos desde el transformador, ¿no? O sea, no es necesario empezar a coordinar desde tomando al transformador, sino que se puede ya coordinar desde la parte del primario, ¿no? Entonces como que no tengo en cuenta fallas en el transformador, porque el transformador no me va a entregar corriente de neutro, digamos, ¿no? O sea, no va a pasar la corriente homopolar para el lado del cable. Entonces, como que puedo hacer una coordinación desde acá, con valores bajos, entonces así acoto los tiempos y la corriente, ¿no? Para fallas monofásicas. No sé si queda más o menos claro el tema ese y si hay alguna otra pregunta sobre el TP.
tengo que pagar 1.500. Sí, Hola, hola. No, tipo, voy a aprenderlo, ¿no? Chicos, ¿alguna consulta? Ahí le escribió al chat, profe, no sé si lo vio. Bueno, sí, lo vi esto. Hay más. Solo saber si la coordinación de falla trifásica es correcta. Bueno, no me puse a analizar realmente o sea, esto, no sé si vos lo viste, Pablo, esto vos lo estuviste mirando un poco mejor, esto, tal vez. No sé. No, de hecho estoy viendo para graficar la curva del reconectador, esa A101, me hace mucho ruido esa panza plana que tiene. Vos Estoy decís con que el no, manual ¿no? ahora justamente. Y no, porque si no, para cualquier valor de corriente, en un X valor de tiempo, Claro, dispara. Eso no claro. está bien. No O sea, tengo hay un algo que no valor está. de corriente arranque. Claro, eso vale a partir de tal punto. Sí, igual acá arranca en 10 amperes, ¿viste? Capaz que justo está ajustado que en 10 amperes arranque, pero bueno, no sé. Me No hace sé, mucho ruido. sí, a mí también. O sea, no sé Ahora qué estoy hay, mirando, estoy si justamente acá mirando se el manual. corta. Pero es la típica fórmula, Leo, de tiempo. Tiene otros Bueno, coeficientes. entonces tiene que ser como alguna de estas. Entonces, claro, esto No, está tendría bien que que la panza sea continuar. así, pero no vale hasta Claro, valor tiene que cero de tener un corriente. valor de arranque, de corriente de Claro, arranque. el valor de arranque debe ser evidentemente el valor de excitación o el valor 1, digamos, del valor de excitación sobre el valor de arranque. No sé, por eso estoy viendo, lo que pasa es que ha hablado de un coeficiente M, que sería la relación esta entre la corriente y la corriente seteada, que no te lo declara medio como en ningún lado. Yo estoy pasando varias páginas para adelante y para atrás y no aparece en ningún lado. O sea, Eh, acá, Juan, ¿no me puedes ir diciendo las curvas que son, por que agarre la ejemplo? pantalla Juan y que te explique. Si se anima, Bueno, si quiere, sin sí, presiones, ¿eh? Pero va a ser más que- fácil si él intenta explicar, claro. digo, Puede ser, repito, sin Juan, presiones. te pasamos la pantalla. Dejo de compartir y compartís la pantalla si es que tenés ahí el TP. No sé si ahí No leyó, tiene, profe, que no tiene micrófono, Juan. no tiene micrófono. Eso, justamente. Ah, lástima, porque, bueno, entonces lo dejamos para entonces lo vemos más en forma personal, esto. Yo le hago una consulta, profe, respecto al Sí. TP. Ahí justo escribió Juan que por cada color corresponde a Corresponde cada a cada zona que está zona. pintado. A ver si quiero ver eso. Perfecto. Sí. Sí, también esta curva así también me llama la atención esto. Si es la parte de alta. Parecería como una curva de un cable, digamos, calentamiento de un Claro, cable. claro, de la característica del trafo parecería. O también, sí, creo que hay una, no, la IS no, porque te da 2 puntos. Claro, bueno, pero podrías ampliarla, ¿no? O sea, podés capaz estirarla, pero sí. O sea, no sé. Por eso, decime, ¿quién quiere preguntar algo? Yo, Rodrigo Marco, profe. Sí. Mi consulta es, cuando hagamos los gráficos de corriente trifásica, de las fallas trifásicas y de las fallas monofásicas, vamos a tener que agregar todos los puntos que estamos protegiendo. Digamos, con mi compañero estábamos viendo, por ejemplo, de los dos transformadores, corriente de inserción, corriente de cortocircuito trifásico, de cortocircuito monofásico, con su debido tiempo, y corriente de sobrecarga a los 30 minutos, si no me confundo. O sea, acá en el gráfico, por lo general se pone acá un poco lo que creo que acá está puesto, que serían las corrientes de cortocircuito, ¿no? Se grafican. O sea, estos límites acá, supongo, que deben ser corrientes de cortocircuito, o sea, valores que sí, uno tendría que
marcarlos Claro. en el Ahí, gráfico. por ejemplo, en el trabajo práctico de Juan veo que dice que la línea trozos es fallas máximas y la línea punteada, perdón, fallas mínimas. Eso perfecto, eso también íbamos a Claro, incluirlo. Mi duda es, por claro. ejemplo, con el transformador, porque Sí, eso, el INRAS es como que no haría falta el INRAS, porque a no ser que sea ya algo, pero los INRAS Leo, sí, perdón, un comentario personal. O sea, no tiene sentido por ahí dejarlo graficado, pero sí quedarte tranquilo que estás permitiendo el inrush de la máquina. Si no, claro, cuando levanten la palanca, digamos, se va a caer. no, obvio, yo, Básicamente, o sea, no hace falta que lo dejes en el gráfico. claro, bien, Nosotros no te vamos a exigir que lo pongas en el gráfico, ni te vamos a decir que está mal si no está. Lo que sí, como concepto general arrastrado de instalaciones y de otras materias, el hecho de eso hay que chequearlo. En el, no sé, 95% de los casos no hay problema, pero por ahí tenés alguna instalación en donde te da muy finito, o sea, no sé si alguno ya cursó o están cursando accionamientos, cuando empezás a ver el tema de los arranques de los motores y qué sé yo, sería un ejemplo similar, ¿no? Que no te dé la red, que tengas algún quilombo medio extraño, entonces no está de más controlarlo. No hace falta tampoco hacer una investigación exhaustiva del transformador y yo. Un punto característico típico de un transformador de esa potencia y listo. Y después ya está, te quedas tranquilo que no tenés problema y listo, ni hace falta que quede en el gráfico. está O sea, bien, pero entonces, perdón, profe, le sí, replanteo la pregunta porque por ahí con mi compañero que estábamos haciendo el TP nos enroscamos mucho al divino botón. Nosotros lo que estamos haciendo es sacar los puntos característicos de los dos transformadores y vamos a ver los puntos característicos que correspondan para un cable y a partir de eso hacer la coordinación de las protecciones marcadas, que si no me confundo ahora tengo el número ahí por la cabeza, pero eran 7, 8, más o menos. 6, perdón, porque eran 12 curvas en total. En definitiva, trabajamos con la corriente de cortocircuito mínima y máxima trifásica, mínima y máxima monofásica, y lo que vamos a hacer es nada más representar las curvas de protección para esas rectas verticales, digamos. Y claro. Yo no sé. una de las cosas que les comentamos en algún momento, que el tema, el que lo tomen medio un poco como regla, ¿no? Para que así no sufre tanto la instalación ni nada, que no conviene proteger y empezando por los valores que me soporta el cable o que me soporta el transformador, sino que empezar como a coordinar con valores en donde que no me estén perjudicando ante carga, digamos, ¿no? O sea, que no me esté, o sea, o mismo hasta un INRAS o cosas así. Pero no falla, porque uno puede hacer que coordine sin estar muy lejos de los valores de característicos de que soporta el cable, por ejemplo. Y puedo estar protegiendo y coordinando lo más bien, ¿no? ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? O sea que Sí, sí, porque tenemos mucho margen entre lo que es la corriente y el cortocircuito. no tomar los valores, decía, bueno, el cable se soporta tanta corriente, entonces arranco ajustando, no sé, qué sé yo, 300 amperes, Leo, 10 segundos. No hace falta. Sí, Leo, haceme una gauchada, así no tengo que compartir la pantalla. Abrite, viste en el capítulo en el aula, en el capítulo de protección de sobrecorriente, que está el capítulo del libro. Si, si lo tenés abierto, acá lo tengo el capítulo bueno, del libro. ponelo y andá, seguí bajando hasta la página, lo que sería la página del libro, la 80. Bueno, para que lo bajo acá si no nos marean. Dale. O sea, el punto 391, Sí. ahí viene de algo que está claro que dice, el punto 39 es resumen de las reglas para la coordinación de los relés de sobrecorriente en sistemas radiales. O sea, preste atención a lo que 3-9, dice ahí.
una de las cosas que dice, o sea, a ver si lo pones, Leo. O sea, Sí, espérame un segundito, guía. porque Sí, tranquilo. esto está muy lento. Como guía, ahí ya habla de una corriente mínima de arranque, que es la mínima posible, una corriente de arranque máxima. Claro, eso es lo que hay que tener en cuenta, Y después, más que los parámetros de... ahí está. justo eso era, ¿ves? SIR mayor o igual a 1,2 de IC máxima. Bueno, o sea, sigan esas reglas y van a ver que ahí no les dice, ojo con el cable, que si no sé qué. Obviamente uno lo tiene que hacer, porque vos no podés proteger contra una instalación y hacer un ajuste que quede por encima Claro, de la bueno, pero capacidad de la ya, instalación. Pero hay que ya arrancar desde acá y después chequear de que la instalación no sufra. Si la instalación sufre, bueno, habrá que ver qué se hace. Si no, ahí le pifiaron en la ingeniería probablemente que no porque, sea la capacidad del cable claro, correcta o lo que fuere, pero digamos, acá retomen esta parte de vuelta si quieren, tomen nota ahí del punto 3.9, reléanlo un poquito esa parte y eso es como una ayuda a memoria de cómo deberían arrancar. claro, acá es donde, claro, ahí está lo que dice Juan, un poco, Exactamente. No sé si ese 1,2 corresponde. Vos decís, Juan, el M de la curva del reconectador, el coeficiente M. No. no, Ese, lo de arranque, no es eso. ese coeficiente M que decís vos, Juan, es una relación entre la corriente de seteo que le pones al nivel. Por ejemplo, para dar un ejemplo, para hacerlo fácil, supongamos. Vos elegís que el arranque de tu protección sean 100 amperes, ¿sí? Bueno, entonces ese coeficiente M sería el valor de corriente que está circulando realmente por el conductor, supongamos una falla que diera 1000 amperes, y ese valor 100 amperes de seteo, o sea, sería esa relación entre 1000 y 100, ese sería M. Con eso entras a la tabla. Igual ahora te lo busco en otra imagen, ahora copio una imagen y te lo pego para que lo veas más claro porque es medio complejo lo que te quiero explicar, señor. Y no te quiero marear, eso es lo más importante. O sea, no está hablando de este 1,2 de No, entre, no, no, Leo, está hablando de, ¿viste? Cuando haces el algoritmo de tiempo, sí, la relación entre la corriente real que está circulando y la corriente del seteo. Eso te da un coeficiente. Mirá, vamos a hacer distinto. Voy a compartir yo un segundo la pantalla, a ver si dale, te puedo. dejo, ahí te dejé. Una ventana. Pantalla completa. Bueno, esto no sé, nunca sale, vieja. Sí, pantalla completa pone. Ahí está. Esta tengo que compartir, a ver. Ahí ven. Se Ahí está está cargando. cargando. Bueno, esto está lenteja. Bueno, Ahí ahora está, que ahí ven acá. está. Juan, estabas hablando de esta M, ¿vos? ¿Puede ser? Juan. Ahí está. Esa misma. Muy bien. Bueno, Ah, no, claro, nada que esta ver. M es una relación que acá también te la muestra. Imagínate qué es esto. Esta es la fórmula más típica. La mayoría de las fórmulas o los algoritmos de cálculo de los relés de protección de sobrecorriente son este estilo. Y tenés, en este caso G, que es tu valor de corriente que está circulando, que el relé está leyendo efectivamente, y este valor es el valor que vos elegiste como arranque de tu protección. En el caso que estábamos diciendo, bueno, 100 amperes, por ejemplo. Y este valor es el valor real que está circulando de cortocircuito o de falla. Entonces, en esta relación lo afecta por los coeficientes que corresponden y saca un valor de tiempo. O sea que básicamente lo que ustedes tienen que hacer es, para levantar la curva del tiempo, es elegir un arranque, el que corresponda, y darle valores distintos a este valor, desde el arranque para arriba. Tampoco hasta infinito, no tiene sentido, hasta la máxima corriente de cortocircuito que nosotros le pusimos ahí en el TP. Y eso es lo que van a graficar. Con eso van a lograr hacer esta curva. Esta, bueno, da un caso particular de una ANSI. Pero no importa, se tiene que armar una curva así. Por eso, fíjate algo más, Juan, digamos, me extiendo un poquito en este tema. Fíjate que, bueno, todas estas curvas son
digamos, asintóticas respecto a un arranque, que igual esto de gráficos así son medio complicados, habría que ver cuál es el que toma como arranque, porque estos valores no son nada respecto de la escala logarítmica, pero bueno. Acá sí, por ejemplo, tiene un valor de arranque de 1 y se hacen asintóticas contra 1. Pero ese 1 no es 1 de 1 amper, sino que es 1 de esa relación entre la corriente que está circulando y la corriente que vos ajustaste. Y si vamos a la que decías vos, Juan, que es la A101, ya vamos a llegar, perdón que les robe tiempo a todos con esto, pero bueno, probablemente les sirva a todos también. Estas curvas, fíjate que no las continúa hacia la izquierda, como no las hace paralelas al eje X. Entonces, estas curvas ahora me gusta más. aparentemente valen a partir del valor 1. Antes del 1 no vale nada, no existen. Es a partir de 1 vale la curva de esta forma decreciente, que es una panza distinta. Esto lo digo de forma chistosa, no matemática, ¿no? Panza. Fíjense que estas curvas tienen una forma y esta es relativamente al revés, digamos. Tiene una caída, cuanto más corriente tenemos, cae más abruptamente el tiempo. Pero bueno, no importa, al margen. La forma de esta curva es distinta, pero vale a partir de este valor 1. Porque antes de este valor no está graficado. Y ese 1 es esa relación de M entre la corriente que está circulando y la corriente de ajuste. ¿Sí? ¿Puede ser? A ver si escribieron algo. Ok. Ok, ahí está. Listo. Bueno, me pasa algo re loco. El comentario de Juan me sale como 19.14 y a mí la computadora me dice 19.12. O sea, Juan, decime cuánto va a valer el dólar mañana, te pido por favor. Ya que estás en el futuro. Pero bueno, nada, les devuelvo la pantalla y sigan. Leo, no sé, seguí con lo que creas conveniente. Si hay alguna consulta más. Alguien que me entendió el chiste. Buenísimo. Bueno, listo, los dejo. No sé si quieren consultar algo más. O Leo, si querés. Si se puede. No, bro. No me ¿Sí? puedo subir. A ver, ¿qué? ¿Cómo? Yo ahí subí al campus, en las consultas subí lo que me había dado la curva monofásica de escala monofásica. Quería hacerle una consulta respecto al gráfico. Salí. Dale, ¿querés compartir la pantalla y lo explicás? ¿Te animás? O Ahí sea, lo subí, explicar igual, tu si no, de consulta. última subí al campus a consultas. Dale. Es un PDF. Ahí está, Leo, a ver, fíjate. Federico Catena. Ahí se está compartiendo. ¿Eh? Sí, Sí, señor, ahí se ve. Bueno, a ver cuál sería la consulta. una consulta es, me quedé con que el reconectador, que es la celeste, la curva celeste, tenía que la primera acción tratar de cubrir al fusible. Bueno, en este caso, por lo que veo, no lo cubre frente a una falla, ¿puede ser? Correcto, no lo cubre, porque estás arriba. Claro, pero para cubrirlo es medio complejo porque la vertical sería la corriente nominal del reconectador, que son creo que 300 amperes, y la corriente nominal del fusible son 20 amperes, por ejemplo, creo, en 13,2. Sí, pero vos lo que podés hacer, no sé, Leo, a ver si querés contestarlo, pero lo que vos podés hacer es la curva abajo, bajarla más todavía, que pase por abajo del fusible. No que el arranque esté abajo, porque si el arranque está abajo, hay un montón de carga que no la vas a estar teniendo en cuenta. Por eso tu arranque está más arriba, que eso está bien. O sea, el arranque del reconectador, del reconectador está bien, que es esa celeste que está marcando ahí Leo. Pero vos lo que tenés que hacer es que la curva de abajo pase por abajo del fusible. O sea, usar otro tipo de curva. Otro ¿no? multiplicador u otra curva, un multiplicador más otra chico. curva que sea más con una pendiente así como esta media tipo normal inversa,
sino más, así que sea como más, que baje más directo, ¿no? Que sean como tipo estas. Claro, Hago una ahí consulta. lo que intenté hacer es, por ejemplo, el punto de abajo, el rojo, sería la inserción del transformador, creo. ¿O no? Sí. Bueno, lo que pasa es que Sí. podía bajar un poco más, pero bueno, cuando insertaba el transformador me iba a saltar el reconectador. Lo miré un poco por ese lado. Y, por ejemplo, las dos curvas, la de abajo de todo, se corresponde a la primera falla, y la segunda sería cuando recierro. Ahí puse una extremadamente inversa, pero la multiplicación la hice distinta. En uno puse 0,2 y en otro 0,01 para subir y bajar la curva. Pero esto sería el inrush medido ahí en el transformador. Sí, en No es, transformador. no es medido donde está el reconectador. Entonces, si uno después va a la corriente que va a ver el reconectador, o sea, va a ser Esperá. o sea, esto, pero sí. Claro, eso es lo que yo voy a explicar lo más fácil. O sea, creo que la forma más fácil, yo entendí a dónde vas, Leo, y lo que no veo Fede en este caso, es que vos tenés una diferencia entre el arranque o sea, entre la curva, el arranque del transformador, la corriente nominal del transformador y la corriente nominal del reconectador. ¿Sí? Sí. ¿Me explico hasta ahí? Bueno, esa misma diferencia vos se la tenés que sumar a los dos puntos de inserción del trafo. Porque vos estás viendo esa inserción del trafo en los bushing del trafo. Pero el reconectador lo tiene como 1,5 kilómetros arriba. A la nominal del reconectador. ¿Cómo? Le tendría que sumar este punto a la nominal del reconectador. O sea, la diferencia en realidad entre este punto con la nominal del transformador, sumársela al reconectador. Exactamente. Eso entonces tenés que desplazar los puntos para ver cómo los ve el reconectador. O sea, vamos a hacerlo de forma chistosa. Es como que vos te tendrás que ir a colgar con la pinza amperométrica a donde está el reconectador. Ese punto Claro. es como la pinza amperométrica colgada en los bushing del trafo. Porque vos vas a tener una impedancia del cable, la línea, que acá no la estás teniendo, a la impedancia esa. Perfecto. Y una consulta más. O sea, la multiplicación en el libro figura como TMS. Por ejemplo, yo la celeste la multipliqué por 0,01. Tendría que multiplicarla por más porque encima esta es extremadamente inversa. ¿Hasta qué valor se le puede dar? 0,0, 3 veces 0,1, ¿cuánto es el máximo? Bueno, más que el máximo en realidad sería el mínimo, pero eso depende de cada relé. El gran problema, nosotros no nos quisimos meter en eso, o sea, que alguna vez lo comentamos, pero no nos quisimos meter en ese tema o no los quisimos meter a ustedes en ese tema porque va a ser un quilombo bastante interesante. Cada relé tiene su forma de manejar los coeficientes y los parámetros, y los mínimos y los máximos, y los saltos entre medio de esos puntos. Entonces, el F650, por ejemplo, que es uno de los relés que dijimos que usen, es como ultra amistoso y te permite de 0,01 hasta 160, creo que es. Ah, yo había usado el Schneider, no usé ese. Bueno, da igual, no importa. Hay que Ese es buscar menos amistoso. Pero los igual, valores para Schneider, claro. el F650 es muy amistoso, digamos, de determinado valor para arriba que no tiene sentido, porque no vas a tener un arranque de 160 veces la nominal. O sea, es como una burrada, una bestialidad. Ahí estaba, men, me parece, ¿eh? Mira, pará. No, pero acá a ver si cuenta tendría que estar inversa de fase. Tiene que estar acá arriba. No puede estar. Me pareció que lo había visto. Acá hay algo. Ah, no, pero el 50 SG y G de Pero neutro. Ahí Acá está, mirá, el de 0,05 a 160. Este de neutro. Bueno, pero la de fase vas a ver que La de de lo fase es mismo lo o de mismo. 0,01. Y acá no está importa. la de fase y tierra, bueno. Bueno, La de- eso es lo que estábamos diciendo, Fede, que Acá cada está relé. Acá está lo de la tierra sensitiva que hablaba antes. También, ¿ves cómo cambia los valores? Y fíjate los pasos. El umbral, claro, yo puedo hacer un ajuste más fino, pero mi valor de corriente límite es menor, digamos, ¿no? Por eso un poco
lo que hay que tener en cuenta. Y ojo a veces con este bobinado, que también este bobinado no soporta corriente muy alta, ¿no? O sea, si uno lo pone en serie y tal vez tenga una corriente secundaria del TI, de capaz que puedo llegar a tener 40 amperes, y capaz que el bobinado de tierra sensible no soporte los 40 amperes de secundario, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? Y este sí, del de fase sí, tal vez soportan, por lo general soportan 100 amperes un segundo, ¿no? El bobinado de los relés, de la parte de entradas analógicas. Pero acá está también el de neutro, a ver si está el de fase. Esos son los, en la página del libro, el 61, son los TDS, el valor de TDS, multiplicás a la ecuación entera. Y a eso tenés que ver cómo lo usa este relé, pero sí, tenés que ver el algoritmo, en donde está ¿viste la formulita como la que yo mostré antes? Tenés que ver en dónde está el TMS, y sí, pero en definitiva afecta a todo el paréntesis. Sí, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que yo ese leí 0,01 y para que, por así decirlo, para salvar ante la primera falla el fusible lo tendría que dar más chico incluso de que 0,01. Otra curva. Ah, claro, usé otra curva, con mayor pendiente. O sea, con mayor pendiente negativa, ¿no? Y mayor que la extremadamente inversa. Graficalas y vamos a ver si aparece una que sea más claro. extremadamente. Total, ya tenés la fórmula. Tenés que cargar un par de parámetros más y probar cuál es. Claro, tenés que cambiarle las constantes y eso va a variar la curva. Lo único que sí, si usás bueno, en este caso él está mostrando el manual del F650, usa otro algoritmo de cálculo distinto para las curvas ANSI. Usa cuatro partes, 4 términos usa, sumados. Así que si van a usar curvas ANSI del F650, fíjense cómo las tienen que graficar. También yo uso la IS. Y una consulta, respecto al seccionalizador, no sé qué gráfica ponerle, por así decirlo. Claro, el seccionalizador, lo único que se ajusta son una corriente como de mínima corriente de falla, ¿no? O sea, que esté fuera del inrush, ¿no? Para que no te cuente tal vez en un inrush, o sea, que esté por encima de la corriente de inrush y que sea un valor de que ya sea una falla, que no sea un valor tampoco muy alto, que una falla no lo supere, digamos, ¿no? O sea, tiene que estar entre un valor que no sea muy alto, de que una falla lejana no lo vea, o bueno, la mínima corriente de operación, que hay un poco lo que decía Pablo, que estaba en el manual, en el libro de protecciones, ahí en la página esa que estuvimos mostrando, y el conteo, ¿no? O sea, cuántos, no tiene curva el seccionalizador, o sea que no es necesario ponerlo en la gráfica. Correcto. O sea, no es que tiene una curva de ajuste como los relés. Claro, lo que sí querés, para hacerlo más, digamos, didáctico, podés graficar una vertical en la corriente nominal que vos le pusiste, en la corriente de seteo que vos le pusiste. No sé si me explico, Fede. En la que empiece a funcionar el... Claro, ¿viste? Por decirte algo, lo ajustaste a 790 amperes, si fuera posible, no sé, te estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? No importa. Bueno, haces una vertical en 790 para decir, che, mira, acá está puesto el arranque del seccionalizador. Como para tener una referencia, porque si no, o sea, no te queda documentado. Sí. Porque después empezás, bueno, no, por una forma es ponerlo escrito. Total, es un informe, vos haces un informe de coordinación y decís, bueno, el ajuste del seccionalizador está en 790 amperes. Y después por ahí eso se modifica la red y se cambia y alguien no le presta atención y mira el gráfico y dice, bueno, acá no sé, el seccionalizador ese por ahí algún día se sacó, no funciona, qué sé yo.
y es como que no te queda documentado en el gráfico. Lo ideal sería que quede todo lo que se pueda documentado en el gráfico. Por más que yo se lo había aclarado, o lo intentamos aclarar un poco, el tema de por ahí una gráfica completa con las fallas monofásicas, las fallas trifásicas y todos los relés que tienen que poner, va a ser medio engorroso. Está bien como un resumen final, pero después ustedes pueden en el medio ir haciendo relés, o sea, de a dos relés, que es la forma más fácil de hacerlo y de verlo. Y esos gráficos también, si los quieren, los pueden poner, no hay problema. O si es un Excel, bueno, vos agarrás y picás la curva que querés ver y chao, las otras las apagás, digamos. No te vuelve loco. O en el software que quieran usar. Y bueno, yo después una consulta más, y ya creo que es la última, no me molesta más. Yo Ahora que la quieran. de los interruptores que está aguas arriba del trafo, el de barra, el que está arriba, aguas arriba de la barra, el que está aguas abajo, lo llevé hasta las corrientes mínimas de cortocircuito. ¿Lo tendría que llevar hasta la máxima? Si vuelve al gráfico, de última le puedo mostrar, profe. Perdí lo que preguntaste. ¿Puedo volver un minuto al gráfico, profe? Por Ahí, ejemplo, ahí lo puse. O a no, ver, no se ve. las verticales son las corrientes, la de la izquierda la de corriente de falla mínima, y la de la Sí. derecha la de máxima. Sí. En la curva la verde, que sería la de aguas arriba del transformador, yo Sí. la extendí hasta la corriente de falla mínima. ¿Está bien eso o habría que llevarla hasta la máxima? O que Sí, sea si quieres llevarlo hasta la máxima está bien, no hay drama. Es darle 2 puntitos más a la curva y chao. Y te lo dibuja. Igual, bueno, esto hay otro tema que no sé, que lo maneje Leo, que él es el que tiene la materia a cargo. Las curvas estas, por ejemplo, como la verde, a mí me hace ruido un cachito de que siga tan recta la curva. Las curvas en general a 20 veces, según qué norma usaron, las ISE a 20 veces del arranque se ponen planas, digamos. Siguen planas. Eso también lo dice el manual. Si es como que del arranque es a 20 o 30 veces, deja de ser Deja de bajar y se mantiene constante curva, en el tiempo. y en donde cae las 20 o 30 veces, según a veces el relé o la curva que se está usando, se vuelve así como ya un tiempo constante. O sea, se mantiene después. creo que está bien la curva. Después me fijo, pero ahí hasta abajo. Igual de última lo puedo poner que a 20 veces ya me tire una horizontal. Claro, según el valor que te dio a 20 veces, se mantenga después constante Sí, hasta la falla, hasta la el algoritmo corriente. esté bien, que parecería estar bien, digo, a 20 veces, lo que no parece bien a simple vista es que siga siempre bajando y que no se ponga plana en ningún momento. En algún momento se tiene que poner plana. Con el Como, algoritmo. claro, pero eso en realidad en sí no está dentro del algoritmo, porque probablemente lo que está graficado está bien siguiendo el algoritmo. Claro, Pero hay claro, algo, es una condición por afuera. lo cargué hasta la vertical con el algoritmo. Por ejemplo, Está la bien. del conectador, la celeste, sí lo corté y le puse la horizontal. Yo no me quiero volver loco ahora, pero ¿cuánto esa curva verde, el arranque en cuánto está? ¿En 900? ¿Cuánto es? Casi 1000, ¿puede ser? Y 1000 estaría por acá. Yo creo que está en 800. 700. Bueno, 700 debe estar. pero ponele 1000 para hacer la cuenta redonda. En 20.000 se tendría que planchar, tendría que pasar a ser horizontal. Y eso no te lo va a dar el algoritmo porque es una condición externa. ¿Me Perfecto, explico? entonces listo. Perfecto. Claro, lo tenés que mover por afuera vos. Está bien, profe, Sí, consulta. igual acá, bueno. Cuando se plancha antes, porque por ejemplo en la celeste, yo entiendo que ahí estamos viendo una de tiempo definido. Sí, Claro, esta puede bueno, ser que, eso claro, hay que ver, por eso es importante cuando ustedes presentan las gráficas, si se animan y quieren, explicarlas, porque ahí yo no sé qué es. O Está bien, sea, pero el valor de 20 veces que usted En dice, horizontal. el valor de 20 veces la corriente nominal tendría que ser donde empieza la vertical, digamos, en la celeste, si lo hacemos análogo para la verde.
No, porque, o sea, sí, pero no. Porque vos fíjate, donde hay donde está el punto de quiebre de la celeste, imagínate la celeste de abajo nada más, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Vos ves que viene bajando y de repente tenés un escalón que baja y baja un tiempo. No sería así, sería en donde aparece ese escalón, en el valor de arriba sería. No sé si me explico. Esto sería así, es como que Pasa la viene corriente la nominal. curva y cuando llega a las 20 veces de la corriente de arranque, según el valor de tiempo que tengo en esa corriente, se pasa a ser una así horizontal. No tengo escalón. En eso No, nada que no ver. tengo escalón. No, no tendrías el escalón. Se mantiene como que a partir de ahí es como que pasa a ser, el tiempo pasa a ser constante, digamos. Ok. A Leo, partir de la... permitime un segundo que les muestro una gráfica. A ver, pará, ahora presentar ahora tu pantalla completa. Ahí está. ¿Se ve ahí una gráfica? Ahí va queriendo, va queriendo. ¿Sí? Fíjate esta, cualquiera, no importa. Vos fíjate cómo viene y a partir de un punto se queda ahí. No es que hace un escalón para abajo. No sé, ¿se está viendo? ¿Sí? Sí, sí, pero con el Eh, algoritmo sigue hasta abajo, o sea, eso Claro, en el todo. algoritmo seguiría bajando. Esta es una curva que, fíjate que se plancha mucho. Es una curva especial del reconectador. Está bien, Pero para que vean un ejemplo, y en la el curva que tiempo, tenía Fede graficada, esto como que seguiría hasta el infinito y no es a partir de un punto se plancha. Pero eso depende de la norma. perdón, y en el tiempo que quede, que cae, cae. O sea, en 20 veces Claro, la corriente el tiempo que nominal, cayó quedó ahí. Este listo. tiempo depende, fíjate que acá están unos multiplicadores, ¿ves? 0,1, 0,2, 0,3, bueno. El que Sí, vos hayas elegido, como en no, donde quedó, quedó. Y ahí lo mantiene. está bien. Ok, bien. Sería así. Vamos con eso. Dejo de presentar. Muchas gracias. Creo que ahí hice una Por consulta. nada. Escrita. A ¿Y la ver. inversa de tiempo largo sería lo mismo? La inversa de tiempo largo. Página 62. A ver. Chan, chan, 5,62. Pará. Esto es todo lo que no corresponde, ¿no? Porque no hay que hacer las cosas así en el aire. A ver, ¿a dónde vamos? 5,62. Ya El estoy manual llegando. de bebé dice. Ah, sí, del reconectador. Ah, bien. 5,62. Claro, bueno, pero a la 5,63 acá estoy, ¿Qué dice 5,62. del libro? Ahí está. Bueno, sí, por ejemplo, ahí está una que es como. Porque No se no, ve para mí no ahora está en pantalla. No, no, sí, ya sé, estoy mirando. Espera que te comparto. Para compartir acá. ¿Dónde carajo está esto? Acá. ¿Ven ahora? Sí. Esta es la que, este tipo de curva, que es la página 5,62 que dijeron, baja y nunca se plancha. Se supone que acá debería de plancharse, pero bueno, seguramente la norma dice que esta curva se mantiene así. Porque fíjate que es una curva. El tema es que eso medio un poco sale porque es como que no tiene infinito, o sea, la forma de procesar el relé tampoco. Entonces, como que por eso tiene un límite. Bueno, pero igual esta, fíjate, Leo, que es una curva especial, son de las especiales, las usamos a veces para los neutros. Son las curvas muy extrañas estas, no son las curvas normales como esta, por ejemplo. Y esta igual también, fíjate que tampoco parecería como O que esta la está, plancha. mira, como 200, 300 veces está Sí. multiplicado. Acá te lo está diciendo. Y no Sí. se corta. Vos fíjate que en las otras veníamos hasta por acá a las 20, 30 veces y se volvía y se planchaba. Es que Y fíjate que no la grafica en ningún lado. esta continúan hasta las... Bueno, esta ni acá, la continúa, mirá. acá, Esto, mirá, ve, acá se corta, ¿ves? En 20 no, veces. pará, no, pero no está graficado, Leo. O sea, acá la vez Está 21, bien, no pero sé, ni significa dispara, boludo, no que sé qué está hace. cortada. Ah, bueno, sí, está mal esto. Acá tendría que continuar, Por pero en eso, forma... esto es relativo. Pero la experiencia nos dice a nosotros que esto no es así, que en 20 veces, por norma, se planchan los valores. O sea, así es como responden los relés.
Que esto esté graficado mal, bueno, habría que hablarlo con ABB y preguntarle por qué. Pero en general no responden de esta forma. No sé, Leo, vos con tu experiencia, ¿qué decís? No, bueno, yo lo que vi es que para mí pasa por un tema de, más que de norma, de capacidad de procesamiento. Es como que llega un momento que ya no puede, me parece, hacer para tanto los cálculos, no sé, me parece. Por eso tiene también un rango de ajuste, si no también podría ajustar, porque no ajusto hasta el infinito, porque tengo que tener hasta 160 amperes, ¿entendés? Como que tiene todo un cierto límite que te lo da el software, ¿no? Que tiene interno. O sea, la forma de hacer el algoritmo, Sí. la forma de procesar. Sí, Y con los tiempos de actuación, ¿cuál sería un mínimo más o menos, por ejemplo? Para ir bajando, por ejemplo, las curvas. tiempo de actuación de un interruptor de 13, decís vos. De la protección más el interruptor, el tiempo, por un tema de selectividad. Y eso el libro dice entre 0,3 y 0,4, típico. Viste que de hecho era una de las preguntas que habíamos metido en la actividad, en una parte del libro, del capítulo 3, cuando habla del intervalo selectivo, una de las cosas que te dice es justamente ese tiempo para garantizar la coordinación, y te habla de entre 0,3 y 0,4 segundos, que dependen de un montón de cosas, pero digamos, para hacerlo resumido ahora, es ese tiempo. No sé si te responde, Fede. Sí, sí, no, más que nada la consulta era porque, por ejemplo, si ven en la gráfica la celeste, si yo la bajo por abajo del fusible, a Sí. esa altura ya está por debajo de los... Sí, ahí no vas a poder separar 300, 400 milisegundos una actuación ultra rápida, digamos, como para salvar un fusible. No sé si creo que te entendí lo que querías preguntar. ¿Puede ser que te contesté? ¿Me puedo repetir porque justo no te escuché, disculpa? Lo que digo es, no te podés ir a 300 o 400 milisegundos abajo del fusible, porque no vas a poder garantizarlo, nunca. Sí, ahí el tema del fusible, de salvar el fusible, es como un extra, ¿no? No es algo que sea, que esté coordinando así como si coordina las curvas después con las Como tienen que protecciones, coordinar el resto de las curvas. el reconectador, con el alimentador, con la salida del trafo, con la parte de alta, eso sí tiene que coordinar. Pero lo de que actúe tratando de salvar el fusible es el tema, digamos. No es algo que sea así ya. Hay veces que se puede lograr como a veces no se puede lograr, ¿no? Está bien, perfecto. Pues acá se me dificulta un poco, incluso si yo bajara la curva en forma directamente vertical, Pero posible que a los 100 milisegundos ya empieza a actuar. O sea, más abajo no me van a dar los tiempos. Está bien. claro. Lo que sí Bueno, tenés por que eso, mantener después es entre la curva, el máximo tiempo del fusible, o sea, la curva de arriba del fusible y la curva del reconectador. claro, es esto de acá. Eso sí, la parte de arriba del fusible contra Claro, la de arriba del acá reconectador, sí sí. ya tiene que empezar a coordinar, claro. Ahí tenés que meter los 400 o los 300, los 400, lo que elijan, Claro. lo que quieran, pero digamos, escríbanlo en algún lugar, pónganlo. Sí, justamente, ¿no? O sea, uno lo que quiere es tratar de salvar el fusible en el primer, apenas aparece la falla, ¿no? O sea, después de que el reconectador cierra y pasa a funcionar esta curva, uno lo que después quiere es justamente todo lo contrario, ¿no? O sea, tratar de que opere el fusible y que no se abra el reconectador. ¿Se entiende un También poco? lo que he intentado es que la primera de abajo de la celeste era para tratar de salvar el fusible, y la de arriba, que ya cumple con los 300 milisegundos, era decir, bueno, esa es la segunda, la primera reconexión, por así Claro, pero decirlo. el fusible es este. Estos son los fusibles. Sí, esas son las Claro, dos curvas del fusible. no está salvando el fusible. O sea, esta la vas a tener que hacer
que pase por más abajo, digamos, ¿no? O sea, tratar de bajarla, o poner una curva por acá, que esté por abajo. O sea, lo que hacíamos... O bueno, otro recurso sería usar dos tiempos definidos, o usar un tiempo definido claro, y bajar claro. directo. Esa es No tenés otra. que coordinar con el fusible, vos tenés que intentar salvar al fusible, o sea, Claro. cuanto antes que el fusible actúe, mejor. O sea, la primer falla es que abra lo más rápido posible. O sea, eso es un poco lo que también quería decir, que no tiene por qué ser una curva, sino puede ser acá un tiempo definido, ¿no? O sea, a Perdona, partir te cagué el chiste. Te y conté bueno, el final. no, por eso estaba bueno esto, discutirlo así, porque hay varias formas de hacer, ¿no? O sea, como que no hay una sola regla, pero siempre tratando de que la del primer shot sea por fusible, ¿no? O sea, lo más abajo puede ser. O sea, nosotros habíamos mostrado algunas curvas que, bueno, yo ahora no las tengo así a mano. Pero debe estar en la presentación, me parece, Claro, Leo. en la presentación de que le La habíamos ves al mostrado y final. bueno, y ahí está, creo que ahí es un tiempo definido, me parece lo que usa el neutro. O sea, por un lado después también puede ser un neutro, ¿no? O sea, solo corriente de neutro puede hacer también que coordine también. O sea, también por muy bien bajito, con tiempo definido. O sea, hay muchas variantes para que solucionen e investiguen las cosas que quieran. Por eso les Bueno, había dicho encárenlo porque les va a llevar un rato. y la curva de los reconectadores, las reconexiones lo voy haciendo como lo grafiqué ahí en la curva, la celeste, la voy haciendo Sí, en el mismo gráfico. sí, sí. Te repito, Fede, si querés hacer para que quede más prolijo, qué sé yo, querés hacer un gráfico para cada cosa, bueno, igual no importa. O sea, vos hacelo en Excel o no sé en qué lo hiciste, pero podés hacer todas juntas y después podés sacar un gráfico entre cada juego de curvas. O sea, para dar un ejemplo, el fusible y el reconectador, después el reconectador y la salida del cable, después la salida del cable y lo que siga para arriba, y después si querés en una mostrar todas juntas, ver todas las gráficas juntas, porque después le tenés que sumar las de neutro, entonces por ahí ver todo junto es como un mamarracho, que es medio como lo que mostró la otra vez Leo, o lo que vimos en la parte cuando vimos lo de reconectadores y vimos la presentación esa de un ejemplo de un ajuste, y ves un montón de cosas, es un quilombo. Y si querés ver todo junto de entrada, medio como que te mareás, hasta que no le agarrás un poco la dinámica al tema, se complica. Perfecto. Gracias. No, de nada. Leo, te dejo a vos. Sí. Bueno, yo quería empezar un poco con lo que quede. Yo tengo una presentación, pero quería, así estamos mejor en sintonía con todos, ya que todos trabajan con el libro, de ir viendo el libro, ¿no? Y ir acotando cosas según las cosas que vayan apareciendo. Pero era empezar a ver las protecciones del transformador. Creo que la primera parte, vamos a ver la parte de la protección diferencial y después empieza ya a hablar del bújol y todo. Sí, ya sé. Acá había algunas cositas también de la protección del transformador. Como acá está todo medio en general, acá empezaba a hablar un poco también de algunas cosas, de algunas protecciones del transformador. Igual podemos ya arrancar acá, que repite un poco lo mismo. Leo, perdón. Sí. Una acotación, que ahora que vos miraste el libro, a mí me saltó la duda, y en el libro todas las gráficas las lleva hasta 20 veces la corriente de arranque.
Sí, pero hay casos que puede ser 30, ¿viste? También, por eso decimos 20, Por eso 30. son curvas especiales del fabricante. Claro, eso te lo va a dar el manual. El manual te va a decir hasta dónde llega, porque es parte también de como si fuera los límites que estuvimos viendo de ajuste, ¿no? O sea, hasta qué valor de ajuste uno puede ponerle como corriente arranque, esto es medio lo mismo, hasta qué valor eh, me va a llegar la curva. Eso hay que mirar el manual, ¿no? Por eso esas cosas están por cada fabricante, te va a decir si 20, 30 o infinito, pero lo dudo que sea hasta el Claro, o 30. cuando te va a tener que indicar Claro. de alguna forma. El, No. o sea, las protecciones del transformador, o sea, los transformadores es muy raro, ¿no? Que haya que haya una falla, pero bueno, puede pasar. O sea, las fallas que aparecen en los transformadores muchas veces tienen que ver con el regulador bajo carga. El regulador bajo carga está del lado de menor corriente. O sea, cuando es así un transformador de alta tensión a media tensión, el regulador estaría en la parte de alta tensión, ¿no? O sea, regula los TAP, o sea, las espiras para ir corrigiendo las tensiones del lado de alta tensión. Ese es un punto donde puede haber descargas o que el regulador ya no esté funcionando correctamente, entonces produce como arcos eléctricos ahí. Después puede ser que haya sufrido sobrecalentamientos, entonces la aislación del bobinado se deteriora. Yo voy a ver si tengo acá una presentación. La macana que va a aparecer directamente, sí. Acá yo tengo algunas imágenes de... Bueno, acá están las fallas en los transformadores por según lo que falla, ¿no? Esto después yo le paso esta presentación, así lo tienen como complemento del libro, pero este sería como del regulador, ¿no? Esto va girando y va haciendo contacto con las espiras, ¿no? Y va variando las espiras. Esto como lo hace bajo carga, o sea, esto es como que va regulando, es como que va cambiando la cantidad de espiras del transformador en carga, ¿no? O sea, estando en carga. Entonces hay todo un sistema para que no se abra el circuito, porque si no ahí produciría un arco. Entonces, bueno, trata de que primero se cierre la espira con la que va a estar cerrada y después se abre la con la que estaba antes, ¿no? O sea, y así acorta cantidad de vueltas y hace que la tensión varíe, ¿no? Después puede pasar que tengan descargas entre espiras, o sea que la aislación que es papel, ¿no? O sea, por lo general es papel, como está todo impregnado en aceite, esto en los transformadores de alta tensión, ¿no? O sea, capaz que en los transformadores de media tensión que sean en seco y sea de otra forma, ya tienen otro tipo de tratamiento el tema de las bobinas de las espiras, pero en alta tensión si hay sobrecalentamientos puede pasar que se deteriore la aislación y empiece a aparecer fugas ahí. Una forma de detectar esto es a través de los gases que va desprendiendo estos pequeños arcos ahí que se producen.
y que lo detecta la protección del bujo, ¿no? O sea, el bujo detecta así burbujas de gases que están adentro del transformador debido a arcos eléctricos internos. Esto ya es un arco ya interno grande, o sea, ya acá hubo una corriente grande contra la cuba. Bueno, este sería así medio sanito. Acá sería el regulador, ¿no? Este sería el regulador, el que va, o sea, dándole más espiras o menos espiras en el caso de un transformador de alta tensión al primario, o sea, porque trata de trabajar con la corriente, con la menor corriente. Bueno, este es el entre espiras. Entonces, bueno, esto ya tuvo una buena descarga, que ya hasta se... Después, si este sería como una salida, un caño de salida, que en la punta tiene lo que se llama un relé o un diafragma, ¿no? Que dice acá, pero es como también le da disparo, ¿no? Sabes, como que puede llegar a dar disparo. Un relé de sobrepresión. O sea que si esto ya es para que directamente ya hay un arco, o sea, una falla interna muy violenta, y que el aceite, antes de que explote o que se infle toda la cuba, se tiene como una salida como de emergencia, digamos, ¿no? Es como si fuera la pava a presión, ¿no? Que tiene una válvula de seguridad para que no explote la pava, ¿no? Esto también puede llegar a dar disparos, o sea, esta tiene un sistema también que abriría el interruptor de alta, ¿no? Después tiene como protección de sobrecarga, este sería como una protección de sobrecarga, la imagen térmica, que ya esto un poco lo nombramos, que toma la corriente, puede ser de una fase, o sea, porque es como que toma la corriente de carga, y la temperatura, ¿no? Del aceite. Esto está dentro de la cuba, o sea, esto está lleno de aceite, y a la temperatura del aceite le agrega como un coeficiente que depende de la carga. O sea, esto a través de un ensayo se saca este coeficiente que hay, que se llama salto térmico, que sería entre la temperatura del aceite y como una representación así media estimada de lo que sería la temperatura del bobinado, ¿no? O sea, la temperatura del hierro o del núcleo del bobinado. Entonces, uno puede de esta forma como adelantarse a si es que está sobrecargado, un transformador que, por ejemplo, empezó a trabajar porque se fue fuera de servicio el trafo que está acompañándolo en paralelo y quedó un trafo solo, y uno, bueno, dice, bueno, puedo aguantar llevarlo a, no sé, 20 o 30 veces, el 20 o 30% de la corriente nominal del transformador, un tiempo, ¿no? O sea, no sé, una hora, media hora. Y si uno no le da mucha bolilla al tiempo, esto, por un lado, te daría una alarma y después te daría el disparo, ¿no? Y aparte se utiliza también para arrancar los ventiladores, en el caso de que tenga una refrigeración forzada, ¿no? O sea, como que arranca los ventiladores por la imagen térmica, porque es como la más
como que es mucho más rápido que un termómetro, ¿no? Porque el termómetro estaría solo en el aceite y entonces para que se caliente el aceite tardaría mucho más. Entonces, como tiene esta ayuda de la corriente, esto hace que la imagen, o sea, que la temperatura que lee la imagen térmica sea como más exacta a lo que está viendo el bobinado, ¿no? Más que la temperatura del aceite. Entonces, de esa forma arrancarían los ventiladores mucho más rápido. Perdón, Leo, un Sí. dato, un comentario al respecto. La imagen térmica suele hacerse solamente en una fase. Suelen Sí, esto es de una fase. solamente una fase y con ello se da una carga. Porque alguna vez uno de los chicos preguntó de un tema de desbalance y qué sé yo, y el sistema no está para que, o sea, no está pensado ni preparado para que la carga sea asimétrica. Entonces, si el sistema está funcionando es porque las cargas están relativamente balanceadas. Entonces, con que tomamos la carga de una fase, que probablemente podría dar la casualidad de que sea la que menos carga tenía o la que más carga tenía, pero está dentro de un cierto parámetro que no difiere, no puede variar mucho. No sé si me explico a dónde apunto. Por eso estos equipos se ponen nada más que en una fase. Sí, sí, esto toma la corriente de una fase y ya la considera como que es la corriente de la carga. No está viendo ni sobrecorriente ni nada, ¿no? O sea, el pequeño sobrecorriente que va a haber va a ser la de la corriente que supere la nominal un tiempo, ¿no? Si es que se está usando así, como sobrecargado el transformador. Después, la que detecta los gases es como más o menos este relé, que es el relé de Buchholz, que tiene como unos flotadores que cuando esto como está, acá pasaría el aceite del caño que viene del tanque de expansión. No sé si hay algún dibujito, a ver si hay un dibujito. No hay ningún dibujito. Entonces, esto ¿no? estaría lleno de aceite y acá estarían los flotadores, ¿no? Lo que se ve acá son estos cositos. No sé si acá también son estos de acá. O sea que si esto empieza a tener gases, los flotadores estos, es como que esto queda el gas acá adentro y se irían para abajo, ¿no? O sea, se irían para abajo y eso tiene como una ampolla de mercurio que se gira y entraría y haría contacto, o sea, el mercurio hace contacto dentro de esa ampolla y produce por un lado una alarma y por otro lado un disparo. Y también después, más que nada, bueno, detecta eso, ¿no? O sea, detecta que empiezan a aparecer de descargas internas del transformador. Después, bueno, lo que se hace es sacar el gas, ¿no? Se saca por un lado, se saca el gas y se analiza para ver qué tan daño se hizo el transformador, o sea, o de qué, según el gas que tenga, van a saber si es del papel o de, bueno, según el arco que haya internamente. Después se puede hacer unas pruebas, ¿no? O sea, se presiona esto, como si uno quisiera hacer una prueba a ver si está dando la alarma y disparo correctamente. Esto para cuando es la puesta en servicio, no cuando está en servicio. Él puede presionar acá y lo que hace, bueno, es girar, mover todo el mecanismo y en una primera parte va a dar alarma y si sigue presionando va a dar disparo. Porque es como que tiene dos sistemas, uno de alarma y otro de disparo. Uno que sería que ya está detectando gases y el otro es que ya detectó muchos gases, entonces ya el disparo abre el interruptor.
Bueno, acá estarían esas valvulitas, después también se purga, ¿no? O sea, una de las cosas después que ya se hizo la reparación y todo, también hay que purgarlo, que no queden gases acá adentro, para que no esté dando disparo permanente, ¿no? Una de las cosas que pasa a veces con el bujol es que esto, como está a la intemperie, esta bornera que está acá arriba, acá estaría la bornera, acá se saldría el cable, y acá estarían los bornes de los contactos de las ampollas, estas que son como unas ampollas de vidrio con mercurio adentro. Entonces eso al ponerse en una cierta pendiente, el mercurio cierra como si fuera un circuito, y eso es lo que hace que produce el disparo o la alarma, ¿no? Hay una combinación. Esto a veces se llena de agua y se cierra acá el circuito por el agua que hay acá adentro, ¿no? Y da disparos a veces erróneos el bujol. Bueno, esto sería un poco lo que les comentaba. Acá estaría, o sea, si está en condiciones normal, hay circulación de aceite, pues el aceite es como que según la temperatura se va expandiendo o dilatando, ¿no? O sea, como que hay circulación de corriente a través de aceite, circulación de aceite dentro del bujol, pero mientras que no haya gases, esto no cae, ¿no? Entonces no se cierra el circuito. Y si hay gases, esto, bueno, caen los flotadores y produce el disparo o la alarma, dependiendo de cuánto. Bueno, acá esto ya está un poco sacado del libro, ¿no? O sea, si vamos a retomar al libro, así seguimos al libro. Por eso acá habla de corrientes de desarrollo violento o de corrientes de fallas incipientes, ¿no? De fallas incipientes son las que podría llegar a detectar el bujol, que son así como fallas que se producen por corrientes muy chiquitas, o sea, por descargas entre espiras, y bueno, entonces son más difíciles de detectar por sobrecorrientes o mismo hasta por el diferencial, ¿no? Bueno, acá un poco le comentaba que las fallas es en el conmutador. Después, bueno, acá está un poco hablando también de si tiene resistencia de neutro, como le estaba comentando hoy. O sea, el centro de estrella tiene una resistencia. También hay que tenerla en cuenta para hacer los ajustes, ¿no? de los relés de falla a tierra. Bueno, después, una de las cosas que pasa es que dependiendo ahora, si vamos a detectar una falla en el bobinado, o sea que puede ser detectada a través de la corriente, va a depender de en qué lugar, ¿no? sea la falla, ¿no? Cuanto más cerca esté del centro de estrella, es como que va a ser más difícil de detectar porque la corriente va a ser mucho más chica, ¿no? O sea, esto para este caso que tenemos así esto para el bobinado estrella, y esta sería como una curva del bobinado del triángulo, dependiendo de la distancia al centro de estrella, o sea, de la distancia que tengo del bobinado al centro de estrella, o sea, al neutro,
y la corriente que voy a tener, ¿no? O sea, de este lado tengo como que la corriente máxima que puedo ya tener, que la voy a tener si tengo una descarga al comienzo del bobinado, ¿no? Lo más lejos posible del centro de estrella. Entonces eso hace que por detectar por el corriente sea no muy sensible, ¿no? En ciertos casos. Si yo tengo una corriente, o sea, una descarga acá, no voy a tener mucha sensibilidad, ¿no? Aunque sea si detecto por diferencial o por sobrecorriente. No. A ver, ¿hay una pregunta o algo? Me parece. No, todavía no está. No, todavía no lo subimos. Estaba preguntando si estaba subido este capítulo al aula. Ah, bueno, no, lo voy a subir, esto lo subimos, sí. Este capítulo ya lo tengo preparado y la presentación esa también. Y así lo van leyendo, porque esto lo vamos a continuar la clase que viene, porque ya no nos queda mucho tiempo. Esto, por eso, para el caso que tenemos una resistencia de neutro, que esto ya medio como que no se usa, pero bueno, puede ser que se utilice como en casos que tengamos para querer reducir las corrientes monofásicas, ¿no? Ante falla monofásica se puede llegar a poner una resistencia de neutro. Pero lo que quiero que entiendan acá es que dependiendo a veces de dónde esté la falla, la sensibilidad va variando, ¿no? O sea, yo es como que voy a tener mayor corriente, o sea, lo voy a poder detectar mejor si la falla está lo más lejos del centro de estrella. Después acá hay otras, habla de otro tipo de perturbaciones que, o sea, bueno, son perturbaciones externas, ¿no? Que puede ser que no sean eliminadas por la protección propia y entonces, bueno. Después, por eso los transformadores aparte tienen como unos cuernos para sobretensiones de origen atmosférico, ¿no? O sea, tienen como unos cuernos en el aislador, o sea, en los bushing o el aislador de alta tensión, cuando están así a la intemperie, ¿no? O que vienen de una línea que está a la intemperie, una línea aérea, para protegerse de una sobretensión de origen atmosférico. O sea, está como calculado esos cuernos, que bueno, en algún momento después no tengo una foto ahora acá, y tendría que dibujar algo. Ah, acá yo puedo dibujar. En el PDF puedo dibujar. Pero bueno, no lo hagamos ahora porque vamos a perder mucho tiempo. Después hay sobretensiones, bueno, que pueden aparecer por aperturas o maniobras en la red. Bueno, sobrecargas y sobreflujo, ¿no? El sobreflujo así en el sistema en general no aparece, pero sí aparece cuando el transformador está muy cerca de un generador, ¿no? O sea, cuando por ejemplo, en un transformador que es parte del generador, o sea, cuando el generador siempre viene acompañado casi siempre de un transformador que lo lleva a la tensión de la red, ahí hay que tener cuidado y protegerlo contra sobreflujo, ¿no? Porque a veces puede pasar que el generador se acelere, ¿no? Puede pasar, digamos, que se abrió el interruptor, por ejemplo, de la salida del transformador y el generador quedó como acelerado, y entonces eso produce una frecuencia mayor, o sea, en el sistema acá, y el transformador es como se saturaría,
y produciría un sobrecalentamiento, ¿no? en el núcleo por sobreflujo. Entonces, bueno, hay una protección de sobreflujo que depende de la frecuencia y de la tensión, ¿no? O sea, después eso también lo vamos a ver, porque más que nada cuando veamos generador, o ahora también cuando la clase que viene la nombremos de nuevo. Otro que no se tiene que confundir, que hay un bloqueo, ¿no? Pero bueno, el bloqueo por sobreflujo es una cosa y la protección de sobreflujo es otra, ¿no? Son como dos cosas medias parecidas, pero que son a consecuencia de cosas diferentes, ¿no? Por eso la protección de sobreflujo tiene que ver con que un generador le aporte una tensión de mayor frecuencia al transformador, ¿no? Entonces eso puede dañar el transformador, entonces hay que abrir el interruptor. Acá habla, ¿no? Acá está un poco lo que dice la sobreexcitación a sobretensiones o frecuencias de operación. O sea, pero bueno, eso es para cuando estamos cerca de un generador. En la red es muy raro que la red se nos vaya de frecuencia a frecuencia alta, ¿no? Sí puede pasar, bueno, a frecuencia baja, pero muy poco tiempo, ¿no? A una subfrecuencia. Sí, como protección principal, que ya lo hemos nombrado muchas veces, tenemos la función de diferencial, la protección diferencial del transformador. Por eso, cuando uno compra un relé o tiene un relé que es para un transformador, van a tener funciones de esto de sobreflujo, o sea, van a haber un cociente de tensión, sobretensión, subtensión, porque depende después del grupo de conexión del transformador, si voy a necesitar detectar fallas por sobretensión o subtensión, o por sobrecorriente, ¿no? Pero la más común que se utiliza es la principal, sería la protección diferencial. Que lo que hace es medir, o sea, toma las corrientes del primario y del secundario, en el caso de que sea un transformador de dos arrollamientos. Y hace la comparación, ¿no? O sea, es como que hace la suma vectorial y que tiene que ser la corriente diferencial, tendría que ser 0. O sea, compara. Este tipo de protección es como se llama protección porcentual, ¿no? Porque es como que se hace una característica que depende, por un lado, de la corriente de paso, que sería acá en este eje, estaría la corriente de paso, y la corriente diferencial en este otro eje. O sea, es como que la corriente diferencial depende de la corriente de paso. O sea, si la corriente de paso se llama la corriente que circula por acá y hay fallas externas, por ejemplo, o mismo la corriente normal o nominal del transformador, ¿no? Pero supongamos para un caso en donde haya fallas externas, en donde el relé diferencial no tiene que operar, ¿no? Entonces, acá van a aparecer corrientes altas y acá no tendría que haber corriente, si no tenemos ninguna falla interna en el transformador. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Pero como después, a medida que aumenta así, cuando hay fallas, los transformadores de corriente
pueden llegar a saturarse o a tener errores. Entonces, ya la corriente diferencial no es cero. Sí, tiene errabilidad. Tiene un cierto valor que hay que tener en cuenta. Entonces, en un principio... Profesor, sí. perdón, pero la medición de las corrientes a ambos lados son con transformadores diferenciales, ¿no? Digamos, la corriente es muy chica como para medirla con un transformador, con los transformadores de fase, digamos. No, son transformadores de fase estos. O sea, por eso, bueno, ahora por eso les comentaba al principio de la sensibilidad, ¿no? O sea, vamos a ver que la protección diferencial no detecta fugas así de como las que nombrábamos incipientes, ¿no? Que son descargas entre espiras. Eso lo tiene que detectar el bújol. O sea, esto va a detectar una falla que lo que va a hacer es que no se prenda fuego el transformador, pero no va a operar como algo preventivo, digamos, ¿no? O sea, esto ya cuando opera la protección diferencial significa que ya tenemos una falla interna en el transformador, algo ya que no es tan leve, ¿no? Sino que ya es algo grave. Sí podríamos llegar a detectar como que algo está empezando a pasar con el bújol, ¿no? O sea, uno podría tratar de ver, por eso se analizan los gases y hace esas cosas, porque es como que el bújol podría decir, ojo, que estamos empezando a tener problemas. Pero si opera el diferencial es que ya hay un problema, ¿no? O sea, por eso el diferencial no es tan sensible como para detectar una falla así de corriente muy chica, sino que ahora vamos a ir viendo de que se agregan, aparte de lo que estoy diciendo, de los errores del TI, más que cada TI, estos TI son diferentes, porque, por ejemplo, este es un transformador de 132 kV, ¿no? Este TI va a ser de 132 kV, o sea, va a estar adaptado, puede ser que sea un toroide, ¿no? O sea, que esté metido dentro de acá del bushing, y este va a ser un TI de 13, diferente, va a ser también un toroide, pero con otras características, ¿no? Y puede ser que este se sature mucho más rápido que este, ¿no? Ante, digamos, una corriente que, bueno, aparte de que las corrientes van a estar influenciadas por la relación de transformación, estos TI son a veces hasta de menor calidad, bueno, entonces puede ser que se sature el TI de media tensión, digamos. Entonces, todas esas cosas hacen que nuestra curva deje de ser sensible, ¿no? Entonces, por eso, yo a medida que voy teniendo mayor corriente de pasante, que sería esta corriente que pasa, lo voy como haciendo más duro, ¿no? Insensibilizándolo, digamos, o sea, cada vez menos sensible. O sea, voy a necesitar mayor corriente diferencial a medida que tenga mayor corriente de paso, ¿no? Esto es un poco lo que quiere decir esta curva, ¿no? O sea, por un lado, en esta zona que dice bloqueo, no va a operar, solo va a operar en esta zona, ¿no? O sea, que yo para que opere, si tengo una corriente de paso, que la corriente de paso puede ser que en vez de ser en este sentido, que acá sería una falla externa, si realmente tengo una falla interna, mi sentido de corriente va a ser para este lado, y este, bueno, va a ser para este, porque la falla está interna, o sea que va a haber como un aporte, o esta va a ser menor que esta, ¿no? Esa puede ser también. Y entonces, acá voy a tener una alta corriente, o una corriente que ya va, para que llegue a operar, va a tener que ser un valor de corriente. Supongamos que estoy acá, en donde del lado primario tengo un valor de corriente alto, sería este valor, pues sería acá la suma de las dos
o sea, la corriente de paso sería esta, o sea, este IAT es lo que iría es esta corriente, o sea que se suman las dos corrientes y se divide por 2. Y si fuera con un terciario, se suman las 3 corrientes, o sea, y se divide por 3, ¿no? Esa es un poco cómo se calcula la corriente de paso. O sea, es la suma de las dos corrientes dividido 2, en el caso de que tengamos un trafo de 2 arrollamientos. Y la corriente diferencial es la resta. O sea, la corriente diferencial es la diferencia entre la corriente que hay acá con la corriente que pasa por acá. Eso a grosso modo, digamos, ¿no? Después hay un montón de detalles que lo vamos a ir viendo, digamos. Pero sería como una protección diferencial de una casa, sería algo así, ¿no? O sea, cómo funciona idealmente, ¿no? Entonces, con una corriente de paso, tengo que tener un valor de corriente diferencial de esta magnitud como para entrar dentro de la zona de operación, ¿no? O sea, yo tengo que estar dentro de la zona de operación para que el relé de disparo. O sea, la protección diferencial es instantánea, ¿no? O sea, no se le pone, no tiene que coordinar con nada, digamos, ¿no? O sea, el tiempo es 0. O sea, no tienen que coordinar no con nada porque es como una falla interna detectas una falla interna en el transformador. Bueno, estas son cosas que por eso yo quería mostrar el libro, porque acá hay como dibujitos y cosas que todo esto hoy se hace en forma digital, ¿no? O sea, un poco se puede interpretar para entender el concepto, ¿no? O sea, pero no aporta mucho a lo que es realmente hoy, ¿no? O sea, hay muchas cosas como más importantes que entrar en detalles de cómo funciona esto, ¿no? O sea, hay otros detalles como más jugosos. Pero bueno, un poco era así, ¿no? O sea, por eso acá habla de la corriente de restricción, sería la corriente de paso que yo nombro, ¿no? O sea, la corriente de paso es corriente de restricción, digamos, también, ¿no? O sea, como otro nombre que lo van a ver en los manuales y es como se llama. Pero bueno, se usaban así, ¿no? O sea, circuitos que hacían que tomar. Pero eso era para cuando eran relé analógicos, no relé digitales como hoy tenemos, ¿no? Hoy directamente se hacen, ya se ingresan las corrientes de los TI y hay muchas cosas que, bueno, vamos a ir viendo, se hacen en forma digital. Por ejemplo, digamos, una de las cosas que se tiene que tener en cuenta para que no aparezcan corrientes diferenciales en condición normal es si tenemos grupo de conexión del transformador que tengan así estrella, triángulo o triángulo, estrella, ¿no? O sea, lo que se hacía antes, cuando teníamos un caso así, era alimentar al relé diferencial con un traslador, que sería esto como un transformador auxiliar, nosotros lo llamábamos traslador, que si nosotros teníamos un triángulo de un bobinado, el TI se conectaba en estrella, o sea, acá está el TI conectado en estrella, y se ponía de un lado la conexión estrella del TI. Y del lado del transformador de potencia que estaba en estrella, se tenía que simular el triángulo, ¿no? O sea, entonces se simulaba el triángulo a través de unos trasladores externos y se conectaban triángulo, ¿no? O sea, se conectaban estrella del lado primario y después del lado secundario del traslador en triángulo. Entonces, ahí es como que ponía en fase
de vuelta a mi corriente de paso, digamos, ¿no? Porque si no es como que me iba a quedar de un lado a 30 grados y ya eso me iba a producir en condición normal una corriente diferencial, ¿no? ¿Se entiende un poco por qué se utilizaba el traslador que conecta, hacía él como, me invertía me desfasaba el vector 30 grados, ¿no? Porque el traslador en realidad era 1 a 1 entre comillas, ¿no? Porque después, aparte, teníamos que las corrientes nominales, ¿no? O sea, mirá el caso de la figura de al lado, Leo. claro. ¿Qué querés poner? Que bueno, sí, cumple como dos funciones, ¿no? O sea, que bueno, también hoy todo eso se hace en forma digital. O sea, hoy esto que acá pone acá este traslador, hoy no hace falta ponerlo. Hoy se viene directamente, como en este caso acá se conecta los TI a las entradas analógicas del relé y de este lado también, y uno internamente le dice qué conexión, el grupo de conexión del transformador, y ya él hace los cálculos de acuerdo al grupo de conexión del transformador, ¿no? O sea, esto es un poco, por eso les quería mostrar que era un poco didáctico, porque hay que también hacer esta rotación, ¿no? O sea, de la fase, ¿no? Y en este caso, que es estrella, que es un poco lo más normal que tenemos nosotros en los transformadores de alta, acá hace una conexión también triángulo de los dos lados, o sea, acá no tiene que hacer una corrección de fase, pero sí lo que hace es un filtro de homopolar, se llama, ¿no? O sea, acá lo que hace es poner un filtro de corriente homopolar en los dos lados. O sea, eso, quédense con eso, del filtro homopolar, que lo vamos a ver en la clase que viene, y cómo se hace en forma digital, digamos, ¿no? Porque todo eso también lo hace hoy en forma digital, ¿no? Y otra de las cosas que hacía el traslador era adaptar los valores de corriente nominal con las relaciones de los TI, ¿no? Porque si uno está buscando de que tenga 1 ampere, por ejemplo, y acá 1 ampere, yo tengo que adaptar que mi corriente nominal, supongamos que acá es, no sé, 180 amperes, y acá es el 1600. Tengo un TI de 200, de 1600 no, 160, y tengo un TI de 200 a 1. Entonces ahí yo cuando tenga 160 amperes, o cuando tenga eso lo tengo que hacer mostrándoselo con los números para que lo entiendan. Pero es como que si no hago una corrección de mis corrientes nominales con las corrientes nominales de los TI, yo no voy a tener la misma corriente acá, ¿no? O sea, siempre voy a tener una corriente distinta. Que hoy la tengo, porque hoy no tengo que poner ningún traslador, nada. Yo puedo poner los TI de relaciones que no tengan mucho que ver con la corriente nominal, pero después internamente al relé le tengo que decir qué TI puse y qué corriente nominal tengo, y él hace solo ya la corrección, digamos, ¿no? Para poder ajustar de un lado y del otro, o sea, ajustar las corrientes que le llegan y las como que las multiplica para un lado y para con otro factor. Entonces, internamente las tiene igual, digamos. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? ¿O no? ¿O hay que verlo con un ejemplo? Hola, hola. Me parece mejor un ejemplo. Ah, bueno. Se entendió, yo más o menos, o sea, entendí la idea.
Claro, un poco es esa la idea. Bueno, después lo vamos a ir viendo porque ya me parece me quedé sin tiempo. La semana que viene vamos a arrancar ya directamente con esto. O sea, si hay preguntas, vamos a tratar de contestarla durante la semana. Así no perdemos tiempo en avanzar con esto. ¿Sí? Perfecto. Porque hay bastante para ver y después así vemos algún ejemplo. Bueno, lo que sí, le vamos a subir este capítulo para que si lo quieren ir leyendo, mejor. Así ya capaz que tienen hasta preguntas sobre esto y podemos ir contestándola durante la clase. Yo lo vamos a subir al campo, vamos a abrir otro capítulo que va a ser protección de transformador. ¿Ok? Ok, buenísimo. Bueno. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, hasta la semana que viene.